Amado Dios, Padre Celestial, Dios que nos ama siempre, te damos gracias por habernos salvado del pecado y por habernos rescatado de la perdición eterna. Y también te damos gracias por habernos trasladado al camino de la luz, el camino del reino de tu amado Hijo. Y también gracias te damos por darnos la esperanza viva en el cielo eterno. Nosotros éramos pecadores y vivíamos en medio de ellos y no te conocíamos correctamente y vivíamos buscando las cosas carnales que se corrompen, que pasan. Pero tú tuviste misericordia de nosotros, por eso, para perdonar todos los pecados de este mundo, viniste en forma humana y muriendo en la cruz con derramamiento de sangre, quitaste todos los pecados del mundo. Y estas buenas nuevas, este evangelio llegó a todos nosotros y habiendo oído este evangelio y creído en él, hemos recibido la salvación. Y después de la salvación, tú no nos dejas abandonado o como huérfanos, sino nos estás dirigiendo cada día y cada momento por medio de tu cuerpo, que es la iglesia. Por eso te agradecemos siempre. En esta mañana, los hermanos que aman tu palabra están reunidos delante de ti. Así que, Señor, te pedimos que tú nos des la palabra que necesitamos para cada uno de nosotros, para que vivamos en este mundo lleno de pecado, confiando solamente en ti y en tu palabra. Sabemos que este mundo está corriendo hacia la maldad y se llena de la maldad. Y muchas personas no saben cuál es lo bueno o el bien. Pero tú sigues alumbrando tu luz a todo el mundo y hemos recibido también tu luz y nosotros también estamos reflejando tu luz hacia el mundo. Pero para reflejar tu luz, para predicar tu mensaje del Evangelio, a veces sentimos nuestras dificultades o debilidades. Por eso, por nuestra debilidad, a veces no abrimos nuestra boca. Pero, Señor, te pedimos que tú nos des la valentía y la certeza, la convicción, para que podamos abrir nuestra boca y predicar el Evangelio fuertemente a todo nuestro alrededor. También si hay algunos hermanos que están pasando por momentos difíciles, Señor, te pedimos que tú los consueles con tu palabra para que puedan recuperar ánimo y volver a ti y a tu palabra. Y también si hay algunos hermanos que están enfermos, Señor, te pedimos que tú los sanes con tu mano poderosa para que puedan permanecer en ti y vivir por ti. Te encomendamos todo ese tiempo de la reunión de hoy, desde el inicio hasta el fin. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ya, vamos a buscar la Biblia, Lucas capítulo 19. San Lucas 19. San Lucas capítulo 19, del versículo 1 al 10. Lucas capítulo 19, del versículo 1 al 10. Lucas 19, del 1 al 10. Es un poco largo, pero vamos a leerlos despacio juntos. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad.
Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, si lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eh, Hoy vamos a meditar un poco sobre esta escena que aparece en San Lucas capítulo 19, sobre la historia de Zaqueo, ¿ya? Y en este texto también podemos pensar sobre nuestra salvación, ¿cierto? Y podemos recibir muchas lecciones para nuestra vida cristiana, ¿ya? Entonces, aquí veamos el capítulo 19, versículo 1 y 2, que se lo leo yo aquí. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Ya. Aquí aparece un hombre que se llama Zaqueo, ¿cierto? El protagonista de esta escena. Y ahí podemos ver la información de este hombre Zaqueo, que era un publicano, pero no es un publicano normal, ¿cierto? Jefe de los publicanos y rico. Y también podemos ver otra información. ¿Dónde estaba viviendo él? En Jericó, en la ciudad Jericó, ¿cierto? La ciudad Jericó tiene significado y hemos también meditado varias veces en los sermones anteriores, ¿cierto? La Biblia en la ciudad Jericó se refiere a una ciudad que será destruida, ¿cierto? La ciudad maldita. Y también representa, representa el mundo lleno del pecado, ¿cierto? Por eso, este Saqueo estaba viviendo en la ciudad Jericó, ¿cierto? Jericó en el mundo malvado, en el mundo que será destruido. Pero aquí Saqueo era jefe de los publicanos, dice así, ¿cierto? El publicano, el trabajo del publicano, ¿cómo es? ¿Sabe? ¿Quién era el publicano? Un publicano. Era cobrador de impuestos, recolector de impuestos. Entonces ellos, como imponen al pueblo de Israel, a su pueblo, imponen así, imponen impuestos. Sí, imponen impuestos y luego sustrayan así una parte y meten en su bolsillo y luego entregan ese impuesto a Roma, porque Israel era colonia de Roma. Por esa razón, como para el pueblo de Israel, los publicanos eran traidores. ¿Por qué? Como estaban perjudicando a su pueblo, ¿cierto? Por eso los judíos, los israelitas, odiaban mucho a los publicanos. Pero aquí Zaqueo era jefe de ellos, ¿cierto? Entonces ahí podemos imaginar cómo era su vida tan injusta, hacía mucha injusticia para ganar dinero. Para ser jefe, o sea, para alcanzar esa jefatura, entonces él tenía que hacer todo lo posible para entregar el dinero, ¿cierto?, a Roma, pero haciendo ese trabajo también él aprovechó, ¿cierto? Metía así dineros en su bolsillo. Y así un día llegó a ser jefe de los publicanos. Pero ¿sabe qué significado tiene el nombre saqueo? De saquear. No, significa puro, inocente. Pero
En cambio, su vida no era tan inocente, tan pura, ¿cierto? Entonces, Zaqueo era un representante de pecadores. Era jefe de publicanos, jefe de los pecadores. Y además era rico. ¿Qué tal? Un rico fácilmente puede entrar en el cielo. ¿O qué dice la Biblia en San Mateo? San Mateo 19, 23 dice así: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Difícilmente, ¿cierto? ¿Por qué es difícil que un rico entre en el cielo eterno? Porque ellos ponen todo su corazón en la riqueza, ¿cierto? Por eso, ignorando la voluntad de Dios, la palabra de Dios, pone todo su corazón en la riqueza. Entonces ahí él era jefe de los publicanos y era rico. Entonces también podemos pensar un poco, ¿cierto? ¿Dónde había puesto entonces su corazón? ¿Dónde estaba puesto su corazón? En la riqueza, en el dinero. Por eso juntó así, recolectó dineros de su pueblo, sus compatriotas, y luego sacaban una parte en su bolsillo para ser rico, ¿cierto? Entonces, era jefe de los publicanos, entonces era el mayor, era el más rico que otros publicanos normales, ¿cierto? Pero ahí él tenía en su corazón también angustia o soledad también. Por eso, si uno ganara mucho dinero, entonces ahí podría llenar su corazón de felicidad. Nunca se llena su corazón con la felicidad. Veo que aquí no hay un rico, ¿cierto? No hay un rico. Pero si vemos así la vida de los ricos, entonces ellos no son siempre felices, ¿cierto? Por eso si vemos a veces las noticias, entonces podemos ver que algunos ricos que tienen como muchas riquezas, millonarios, pero a veces terminan su vida con su mano, ¿cierto? Entonces nosotros, o sea, en nuestra posición, no logramos entender, es difícil de entender, ¿cierto? Ay, sí, si tiene mucho dinero, entonces estaría muy feliz, pero ¿por qué? ¿Cómo deja su vida así tan fácil? ¿O cómo termina su vida con su mano? Pero sabemos también bien que la Biblia dice que la felicidad o la alegría no viene del dinero, ¿cierto? Entonces ese Zaqueo, jefe de los publicanos, siendo rico, también sentía algo vacío en su corazón, ¿cierto? Entonces ahí veamos la vida de la gente que quiere llenar su corazón con algunas cosas. Eclesiastés capítulo 2, veamos. Eclesiastés 2. Eclesiastés capítulo 2, del versículo 1 al 10. Eclesiastés capítulo 2 del 1 al 10. Se los leo yo, ¿ya? Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné
también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Así era la vida de Salomón, ¿cierto? Él tenía sabiduría, tenía riqueza, tenía gloria, fama y mujeres, 1000 mujeres, ¿cierto? Así en el mundo también podemos ver a algunas personas así, ¿cierto? Ha estudiado duro y tiene conocimientos, también tiene negocios con éxito, ha ganado mucho dinero y tiene mujeres también. Mujeres o varones. Entonces, en esa vida hay alegría, felicidad, tranquilidad. ¿Hay felicidad verdadera? No. Versículo 11 dice así, leamos juntos. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? Él trabajó muchas cosas, pero esas obras eran vanas, vanas. En este mundo, sin Dios, uno se esfuerza mucho a ganar muchas cosas, entonces, ¿qué le quedará? La vanidad, la soledad y la angustia. Versículo 17 también dice así, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Por eso si leemos así detalladamente este libro de Eclesiastés, entonces ahí encontramos la vanidad de la vida, la vanidad de nuestro trabajo, la vanidad del trabajo de nuestras manos. Pero aquí en esta palabra también nos está dando así una enseñanza importante, que hay algo que nos llena. Hay algo que no es vano. Versículo 24. Versículo 24, Eclesiastés 2:24. Leamos. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Hay algo que no es vana, ¿cierto? Es la alegría del alma. La alegría del alma. Que nace de la mano de Dios. Entonces, para el hombre que nació en esta tierra, lo más importante sería obtener la alegría del alma, que viene de la mano de Dios. Pero para encontrar esa alegría del alma que viene de la mano de Dios, uno primero debe sentir la dureza de esta vida. La dureza. Para encontrar la respuesta de Dios, la respuesta de nuestra vida, la respuesta fundamental de nuestra vida, uno debe conocer la vanidad de este mundo. Las cosas carnales no pueden llenar mi vida, no pueden llenar mi corazón. Y ahí nace una inquietud por Dios y buscar a Dios. De hecho, si vemos en la Biblia, Dios nos ha puesto la conciencia, la religiosidad y el anhelo, el deseo a la eternidad. Entonces, todos los hombres, aunque esté apartado de Dios, siendo pecador, pero siente ese deseo. Discierne lo bueno y lo malo por medio de su conciencia, la ley que se encuentra en su corazón. También busca a Dios, ¿cierto? Y busca la vida eterna también. Todos tienen ese deseo. Entonces, Zaqueo también, siendo rico, era muy famoso, siendo el jefe de los publicanos,
tenía muchas cosas, pero ahí podemos así entender o imaginar ahí cómo habría sido entonces su corazón. De hecho, su condición física no era tan buena, ¿cierto? Aquí el texto está mencionando así, que era de baja estatura, de baja estatura. O sea, no sabemos cuánto era así, cuánto bajito era, pero como en la Biblia también se menciona esto de manera intencional, ¿cierto? Entonces, él físicamente, él quizás tenía como complejos. A veces, si alguien cuando era muy bajito, entonces, a veces la gente se burla, ¿cierto? De esa persona. Entonces, él habría podido tener ese complejo en su corazón. Y quizás él pensaba así, algo así. Ya, ustedes se ríen de mí ahora, pero yo voy a demostrarles así que puedo vivir con dignidad. Ahí voy a hacer todo lo posible para subir así, a un nivel alto, más alto que ustedes. Y ahí estableció una meta de su vida. Ya, voy a ser rico entonces. Y él ha hecho todo lo posible para ser rico. Haciendo las injusticias también ha sido rico. Llegó a ser rico. Pero su corazón tenía angustia. Ganaba más dinero y otro dinero más, pero él no podía llenar ese vacío, su corazón. Ignorando la conciencia, haciendo cualquier cosa injusta, ganó mucho dinero, pero ese dinero no le permitía la satisfacción, la felicidad. Pero ahí escuchó la noticia sobre Jesús. Zaqueo era un representante de los pecadores. Y si hubiera muerto entonces, ¿a dónde habría que ir? Al infierno. Zaqueo era el jefe de los publicanos, el representante de los pecadores que están viviendo en la tierra que será destruida. Nosotros también éramos pecadores, ¿cierto? Vivíamos en este mundo lleno del pecado, haciendo cualquier cosa que queríamos hacer en nuestro corazón. Y así, sin Dios, sin conocer a Dios, hacíamos muchos esfuerzos debajo del sol, ¿cierto? Pero la Biblia dice así, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vivíamos así en medio de la vanidad, angustia y soledad, ¿cierto? Sin saber la dirección, a dónde ir, sin saber la meta, el propósito de la vida, vivíamos trabajando duro. Pero ahí Jesús vino a la tierra, ¿cierto? Para buscarnos y para salvarnos, para quitar nuestros pecados también. Jesús pasó así, con intención, pasó por la ciudad Jericó. ¿Por qué? Aquí, en esa ciudad Jericó, había un hombre que necesitaba la ayuda de Dios y que buscaba la ayuda de Jesús. Jesús vino al mundo para buscar, para salvar a todos los pecadores. Por eso vino al mundo como la ciudad de Jericó, llena del pecado. Entonces, Zaqueo también escuchó esa noticia de que Jesús pasaría por la ciudad de Jericó. Entonces, ahí llegó a tener esa curiosidad. Y llegó a tener esa gana. Yo también quiero conocerlo. Quiero verlo. Porque había escuchado muchas noticias. ¿Por qué? Israel, los judíos, menospreciaban a las rameras, a los publicanos, y no querían estar siempre con los enfermos, se alejaban siempre de ellos. Pero Jesús, escuché la noticia de Jesús, y Jesús siempre se acerca a los pecadores. Siempre comía juntos con las rameras, con los publicanos, con los enfermos. Escuchaba esa noticia, entonces, ¿qué corazón habría tenido ahí? Si yo me encuentro con él, entonces ahí él solucionará el problema de mi vida. Quizás él habría tenido ese corazón, ¿cierto? Y justo Jesús estaba pasando por la ciudad de Jericó. Entonces, ¿qué ha hecho él? Salió corriendo
Salió corriendo, ¿cierto? Esto también nos muestra su anhelo o su deseo, su gana de su corazón. Ya Jesús viene, entonces él salió corriendo, porque tiene gana, tiene ese anhelo de verlo. Asimismo, Jesús está pasando por todas las personas de este mundo. Nosotros no sabemos así cómo Jesús está pasando por esa persona, pero la Biblia está diciendo así: Jesús, o sea, el Señor pasará delante de nosotros, delante de mí. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando así delante de todos los hombres de este mundo? Porque Él quiere que todos sean salvos. Por eso nos permitió la Biblia. ¿Para qué? Leamos su voluntad, para que encontremos el Evangelio de la salvación. Y el Evangelio además es muy fácil. La solución completa del pecado. Pero hay personas que no lo ven, no lo encuentran. Jesús cada día nos está dando la oportunidad, pasando delante de nosotros, pero ¿por qué ellos no lo ven? ¿Por qué? En su vida hay muchos obstáculos. Hay muchas cosas que están bloqueando su vista. Para algunos, el trabajo puede ser obstáculo. Para otros, el estudio puede ser obstáculo. Para algunos, el cansancio también puede ser obstáculo. Si uno trabaja muy duro y estudia muy duro, entonces ahí se cansa. Entonces, por ese cansancio no le permite acercarse a Jesús. Especialmente podemos ver esto cuando evangelizamos, cuando invitamos al seminario de la Biblia a muchas personas. Ahí podemos ver esas reacciones también, ¿cierto? Ah, sí, yo quiero conocer al Señor, pero ahora estoy ocupado. Ah, quiero conocer al Señor, quiero conocer la Biblia, pero ahora estoy ya enfermo, estoy cansado. Yo ando en mi iglesia todavía ahora, tengo que estudiar y tengo que hacer muchas cosas, tengo que comer y ir a carretear y tengo que hacer muchas cosas, estoy ocupado. Por eso no, ahora no. De hecho, nuestra invitación también es una oportunidad de Dios. Dios está pasando por esa persona, ¿cierto? Pero muchos lo ignoran por ese obstáculo. Zaqueo tenía dos obstáculos, ¿cierto? Ahí. Quería acercarse a Jesús, pero tenía dos obstáculos. Primero, era muy bajito, ¿cierto? Y otro, había mucha gente. Entonces, si de verdad para ver a Jesús, quiere ver a Jesús, entonces él tiene que superar esas dificultades, ¿cierto? Esos obstáculos. Para encontrar la verdad, uno tiene que superar los obstáculos de su vida. Ya, entonces, ¿qué haría ustedes si fueran Zaqueo, ustedes? Un colega de publicano está diciendo así, estando en la oficina, están así cobrando impuestos, está diciendo así: ya, viene Jesús. Ah, entonces yo también quiero ir. Ya vamos entonces. Pero hay mucha gente y era bajito. Entonces, ¿qué habrá pensado? Ah, hay mucha gente y no puedo ver, ¿cierto? Ay, entonces ya, otra vez, luego, cuando él vuelva a venir ahí voy a venir. Si es así, entonces no supera sus obstáculos y no puede encontrar a Jesús. Invitar a las personas es difícil, ¿cierto? Cuando evangelizamos a muchas personas también. Porque no todos aceptan nuestra invitación. Y aunque viene, pero viene así con su propio pensamiento, entonces es muy difícil evangelizarlos. Pero en realidad, cuando ustedes recibieron la salvación también, de alguna forma superaron ahí esos obstáculos. De hecho, cuando fueron invitados a escuchar la palabra, ¿no estaban ocupados? ¿No estaban enfermos? Estábamos cansados también de la vida, pero teníamos algún deseo o anhelo de conocer a Dios. Por eso, superando esos obstáculos, llegamos a escuchar la palabra, ¿cierto? Ahí Zaqueo también tenía que superar esos obstáculos, gran multitud y su estatura.
Aunque yo así, mi situación es difícil, pero quiero conocer. Entonces, él empezó a hacer una manera, ¿cierto? Para ver, para conocer a Jesús. ¿Cómo yo puedo ver a Jesús? ¿Cómo yo puedo conocerlo? Ahí encontró la solución, ¿cierto? Para conocer al Señor. Entonces, para conocer la voluntad del Señor. Jeremías capítulo 29, versículo 13 dice así. Busquemos Jeremías 10, 29, 13. Jeremías 29, 13. De 11 a 13. Jeremías capítulo 29, de 11 a 13. No está en la pantalla, así que tiene que buscar. Tiene que buscar la Biblia. Jeremías 29, de 11 a 13. Leamos juntos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Primeramente, esta carta de Jeremías es hacia el pueblo de Israel que está en el cautiverio de Babilonia, ¿cierto? Entonces, Jeremías con lágrimas estaban así predicando la palabra, el juicio de Dios. Entonces muchos malentendían así. Ay, ¿por qué está diciendo algo terrible? Estamos así en el cautiverio, pero igual como Dios nos va a así juzgar, o sea, esto es el juicio de Dios. Pero la intención de Dios no era esto. La intención de Dios no era la maldición, no era la plaga, sino el pensamiento de paz. ¿Cierto? Entonces ahí podemos también entender nuestra situación antes de recibir la salvación. Para recibir la salvación uno debe tener el corazón del Señor. ¿Cierto? Me invocaréis, vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Sufriendo en este mundo, siendo golpeados en este mundo, por las cosas del mundo, uno tiene que tener ese corazón humilde. Y de todo su corazón tiene que buscar a Dios. Necesitábamos ese corazón para recibir la salvación. Aunque la situación actual mía es difícil, pero quiero conocer al Señor. Quiero conocer la verdad. De todo su corazón, si busca al Señor, entonces puede encontrarse con el Señor. Saqueo, ante muchos obstáculos, empezó a buscar alguna solución para encontrarse con Jesús. ¿Cierto? Por eso él hizo todo lo posible y encontró una solución. ¿Qué? Vamos a volver al texto, Lucas 19, 4. Lucas 19, 4. Lucas 19, 4, dice así, se lo leo. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Él tenía ese anhelo de verle a Jesús. Por eso salió corriendo. Y ahí era muy bajo, ¿cierto? Bajito. Entonces, quiso verle a Jesús, pero había mucha gente y era bajo. Era un hombre bajo, bajito. Entonces, pero aún así, él tenía ese anhelo de verle a Jesús. Por eso salió corriendo y subió al árbol sicómoro. Ahí podemos así sentir un poco el fervor que tiene en su corazón. De hecho, subir al árbol es difícil, es fácil, es difícil, ¿cierto? Yo cuando estaba en el servicio militar también tenía algunas oportunidades de subir a los árboles, pero así me resbalaba fácilmente.
O sea, si yo fuera más alto, entonces sería más fácil, pero necesitaba fuerza y yo también soy bajito, entonces. Ahí era difícil. Podemos imaginar esa escena, ¿cierto? Un jefe de los publicanos, Saqueo, que era uno bajito, de todo su, o sea, haciendo todo lo posible, está subiendo al árbol de sicómoro. Era jefe de los publicanos. Siendo jefe de los publicanos, era muy famoso en esa época, ¿cierto? Pero ese hombre como de repente corre así y está subiendo al árbol, entonces, ¿qué habrá pensado la gente que estaba mirando esa escena? Uy, ese jefe de los publicanos, Saqueo, ¿qué está haciendo ahí? Está loco. Se habría burlado de él también, ¿cierto? Pero a él no le importó que la gente lo veía, que se reía, que se burlaba. No, no le importaba eso. ¿Por qué? Para Saqueo lo más importante es verle a Jesús. Entonces, ahí en ese momento él tenía obstáculos, pero tenía esa gana. Por eso el versículo 3 dice así: procuraba ver quién era Jesús. Él tenía ese deseo, procuraba, hacía todo lo posible, de todo su corazón quería ver a Jesús. Por eso salió corriendo, el versículo 4, corriendo delante y subió a un árbol sicómoro para verle. Procuraba ver a Jesús. Él hizo todo lo posible para verle a Jesús. Esto es el anhelo que tenía. Él hizo todo lo posible para solucionar el problema de su espíritu, para solucionar el problema fundamental de la vida. Entonces, ahora en nuestra vida cristiana también, cuando evangelizamos, podemos ver dos tipos de personas, ¿cierto? Uno que piensa en la angustia en su vida, de su vida. Los angustiados en este mundo, los trabajados y cargados, y buscan la solución, ¿cierto? Segundo, los que no piensan nada. Especialmente en el seminario de la Biblia, invitamos a muchos. Pero cuando invitamos ahí, no solamente invitamos así abriendo la boca, ven a ver el seminario, sino uno tiene que observar bien el corazón de la gente. ¿De verdad tiene ese deseo como Saqueo? ¿O no? ¿De verdad está sufriendo en su vida? ¿Tiene esa angustia? ¿O no? Si a las personas angustiadas, si invitamos diciendo así, ya, hay una solución de vida, la vida eterna, la solución espiritual, entonces ahí ellos vendrán así con esa curiosidad y con ese anhelo, esperando la solución de Dios, viene a escuchar. Pero a veces ahí forzamos a alguien y obligamos a alguien y dejamos así sentado aquí. Entonces ahí a veces no pasa, o sea, no, la palabra no penetra, solamente entra así por ese oído y sale por otro, nada más. No escuchan nada, o sea, estaban así, escuchando la palabra, o sea, estaban sentados en el seminario de la Biblia durante 1 hora y media, casi 2 horas, y después preguntamos algo del seminario, pero no entiende nada, no entendió nada. Entonces ahí empieza a murmurar o quejarse ahí. ¿Por qué es tan largo la prédica? El sermón es tan largo, ¿cierto? En el seminario de la Biblia, en el retiro de verano, por eso podemos ver a algunas personas que están así, vagando ahí, en el centro de retiro. En el tiempo del sermón no escuchan la palabra, estaba así en la carpa durmiendo o estaba paseando afuera, ¿cierto? Y así termina el retiro de verano, así termina el seminario de la Biblia, así termina la oportunidad. Ya, en nuestra vida, en nuestro alrededor, hay personas desesperadas, angustiadas, que quieren buscar la solución de Dios. Entonces debemos observar bien a todos ellos que están en nuestro alrededor. También cuando evangelizamos también debemos orar así, de todo nuestro corazón. Señor, de verdad, yo quiero encontrar a las personas que tienen el corazón preparado para conocerte. Así que, Señor, guíame a mí también. Debemos así estar con esa oración.
También cuando evangelizamos, a veces podemos ver a algunas personas que escuchan así 2, 3, 4, 5 veces del seminario de la Biblia, de diferentes pastores, pero no logran recibir la salvación. ¿Por qué? Son indiferentes. Tienen esa indiferencia en su corazón, que no pone interés en la palabra, no pone interés en su estado de espíritu. ¿Por qué? Su corazón estaba puesto en la fama del mundo, en el dinero del mundo, en el estudio del mundo, en la familia del mundo, no en su estado del espíritu. De hecho, en la época de Jesús, los fariseos tenían muchos intereses. ¿En dónde entonces? Tenían muchos, o sea, sus corazones estaban puestos en algo. ¿En qué? Enseñarles prodigios, milagros. ¿Cierto? Por eso, si vemos en la Biblia, muchos se acercan a Jesús para ver milagros solamente. En San Lucas capítulo 10 también aparece un hombre, ¿cierto? Y ese hombre se acercó a Jesús para probarle a él, para probarle. Entonces, si uno se acerca a Jesús con ese corazón, entonces ahí no puede recibir la salvación, no puede. Entonces, ustedes tienen que agarrar la tierra de sus invitados, agarrar la tierra del corazón de los invitados. Por eso, realizamos muchas veces el seminario de la Biblia en nuestra vida, ¿cierto? ¿Por qué escuchamos entonces? Yo he recibido la salvación, entonces, ¿por qué escucho de nuevo, otra vez, otra vez, otra vez? Primero, para recordar del primer amor, ¿cierto? Yo conocí ese amor. Y así recordamos del primer amor. Y ahí uno puede renovar su corazón. Yo voy a vivir para el Señor. Voy a seguir viviendo para el Señor. Que me ha dado esa gracia tan grande, esa salvación tan grande. Entonces quiero vivir por Él. Segundo, estamos preparando nuestras armaduras, nuestras armas. Cada vez que escuchamos el seminario de la Biblia, estamos preparando nuestras armas. Armas sobre la vida, armas sobre el dinero, la vanidad del dinero, armas sobre las señales del fin del siglo, armas sobre la historia del mundo. Los temas que pueden llamar la atención a la gente. En los seminarios de la Biblia estamos preparando esas armas. Por eso yo también, cada vez que preparo el seminario, cada vez que predico en el seminario de la Biblia, a veces algunos hermanos dicen así, uy, el pastor está hablando otro tema también. De hecho, el marco, o sea, en general, el marco general del mensaje del seminario es lo mismo, ¿cierto? Pero también trato de utilizar así de diferentes maneras para desarrollarlo. Por eso, especialmente el primer día del seminario, explico así, ¿por qué debemos escuchar la palabra? El propósito de este seminario, y a veces hablo del amor, a veces hablo de la muerte, de la vanidad de la vida, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque cuando uno pesca, hay algunos hermanos que les gusta pesca, ¿cierto? Entonces, ahí, no sabe qué cebo, ¿se llama cebo? Cebo, carnada, ¿cierto? ¿Qué carnada le gusta al pez? Entonces, ahí probamos con esa carnada, con otra carnada, ¿cierto? Ustedes deben preparar esa carnada. Ustedes. Porque ustedes son cercanos de sus invitados, ¿cierto? Observando bien así. ¿Qué les interesa a sus compañeros, a su familia? Y estudien bien ahí los pasajes bíblicos relacionados con las preguntas de ellos, para así abrir sus corazones, ¿cierto? Esto sería muy necesario también para encontrar a las personas que tienen el corazón, el anhelo de buscar a Dios, como Zaqueo. Si encontramos a esos hombres como Zaqueo, entonces ahí podemos abrir fácilmente el corazón y él también se encontrará fácilmente con el Señor. Ese Zaqueo, que tenía ese fervor, ese anhelo, vio a Jesús.
y Jesús le dijo algo. Capítulo 19, versículo 5. Lucas 19, 5. Se lo leo yo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús miró a Zaqueo, que estaba en el árbol de sicómoro, y lo llamó: Zaqueo, date prisa, desciende. ¿Por qué? Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Había gran multitud de gente en ese lugar, pero Jesús miró solamente a Zaqueo y lo llamó. ¿Por qué Jesús se acercó directamente a Zaqueo? Porque él conocía bien el corazón de Zaqueo, el fervor que tenía él. Él de todo su corazón estaba buscando una solución de Dios. Y Jesús vio ese corazón. Como primero de Samuel capítulo 16, versículo 7, dice así: Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Jesús miró el corazón de Zaqueo, no estaba mirando la apariencia de Zaqueo, que era jefe de los publicanos, que era bajito, no. Solamente conoció el corazón de Zaqueo y conoció el fervor que tenía él. Por eso lo llamó. Entonces, ¿qué habrá sentido de Zaqueo en ese momento cuando fue llamado por Jesús? Primero, se habría asustado o sorprendido, ¿cierto? Yo lo vi por primera vez, pero él conoce mi nombre. Entonces, en ese momento, instantáneamente, él se dio cuenta de que Jesús era Mesías. ¿Y cómo reaccionó entonces el Zaqueo delante de Jesús? Versículos 5 y 6 dice así. 5 y 6. Se los leo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. De hecho, Jesús lo invitó: date prisa, desciende. Y es necesario que yo pose hoy en tu casa. La invitación de Jesús. Y Zaqueo la recibió de inmediato. Así nuestro Señor, como llamó a Zaqueo, está llamando a todos. Está alumbrando a todos. En la reunión del distrito también pudimos meditar así en San Juan capítulo 3 sobre la luz, ¿cierto? Jesús vino a la tierra siendo la luz verdadera y alumbra a todos. Pero hay personas que reciben esa invitación, reciben esa luz, y hay otros que no lo reciben. Hay muchos que rechazan esa invitación diciendo así: estoy ocupado, estoy enfermo, por esa cosa, por otras cosas, no puedo. Pero hay personas pobres en espíritu, pobres en el corazón. Si encuentran la verdad, entonces responde de inmediato. Zaqueo, como tenía ese fervor, y se dio cuenta de que Jesús conocía su nombre, y por eso él respondió de inmediato. Descendió a prisa y le recibió, gozoso, y él recibió la salvación en ese día. Pero ahí podemos ver la reacción de otras personas que están en su alrededor, ¿cierto? Versículo 7. Versículo 7. Se lo leo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Algunos se burlan, murmuran sobre esa situación. Ya están criticando ¿a quién? A Jesús, que ha entrado en la casa de Zaqueo, pecador. Obviamente está criticando a Zaqueo también. Ya, si después de recibir la salvación, después de recibir al Señor como nuestro Salvador, y si vivimos para el Señor, entonces ciertamente va a haber dificultades, persecuciones, críticas, burlas. O algunos también malentenderán sobre nuestras palabras, nuestras obras, nuestra vida.
Pero no debemos tener vergüenzas de esas cosas. No debemos tener temor o miedo de esas burlas, críticas o persecuciones. ¿Por qué? Primero, la Biblia nos está diciendo que si somos perseguidos por la gente a causa de Cristo, entonces tendremos galardón, ¿cierto? En San Mateo capítulo 5 está hablando claramente sobre esto. Y también, si vivimos así con denuedo, con valentía, predicando el Evangelio, mostrando la luz delante de todas las personas de nuestra casa, de nuestro trabajo, donde nosotros estamos, entonces ahí algunos entenderán, algunos recibirán esa luz, esa luz. Y ahí habrá mayor gozo en los cielos, en el Señor. También en la vida de Zaqueo hubo cambios. Veamos ahí Lucas 19, 8 y 9. 8, perdón, versículo 8. 8, veamos juntos. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ya. Al recibir al Señor, él en su vida, en su pensamiento hubo un cambio. Y por eso está diciendo así: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Antes de conocer al Señor, él pensaba que el dinero era todo, ¿cierto? Pero después de encontrarse con Jesús, el dinero ya no es algo importante para él. Antes él no pensaba así en sus vecinos cercanos, pero después de conocer al Señor, él empieza a pensar en sus vecinos y en los pobres, en los cercanos. Antes estaban agarrando así su riqueza para sí mismo, pero ahora, abriendo así su palma de su mano, están repartiendo. Antes defraudada así, engañaban a las personas, a los vecinos, y quitaban la riqueza de sus compatriotas, pero ahora está entregando, repartiendo. Y si hace algo malo, entonces ahí se lo devolveré cuadruplicado. ¿Cómo se cambió entonces eso? ¿Por qué? ¿Por qué cambió la vida de Zaqueo? Porque él se ha encontrado con Jesús. Todos los que han recibido la salvación también muestran cambios. Primero, el primer cambio es amar al Señor. Yo no merecía ese amor, esa gracia, el cielo eterno, pero el Señor me salvó con su amor, por su amor. Entonces yo también le amo al Señor y amo su palabra. Y si vivo así, amándole al Señor y obedeciendo la palabra del Señor, entonces, ahí, si vivo siguiendo las pisadas del Señor y la huella del Señor, entonces, ahí mostramos cambios de nuestra vida. Ahí llevamos frutos dignos de arrepentimiento. Con la boca dice así: me arrepentí y recibí la salvación, pero en su vida no hay ningún cambio. No le ama al Señor, no le ama la iglesia, no le ama la palabra y vive como antes, como un pecador, llevando frutos de pecados. Entonces, no se ha arrepentido así de verdad y no ha recibido la salvación todavía. ¿Por qué? Como el resultado de la fe, uno que ha recibido la salvación lleva frutos. Por sus frutos los conoceréis, dice así. Pero el Zaqueo, que antes así quitaba de las cosas de la gente, ya está repartiendo, porque conoció al Señor. Antes había impuestos excesivos a los vecinos, a los pueblos, y se había así apropiado de dinero para sí mismo, pero después de encontrarse con Jesús, él se convirtió en una persona que reparte. Hechos capítulo 20, versículo 35, dice así:
En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Uno que ha recibido la salvación, entonces, tiene que saber entregar las cosas que tiene, ofrecer el amor del Señor, ayudar a los hermanos, ayudar a los cercanos, ayudar a los que necesitan la palabra también. Y ahí se predica el Evangelio, las buenas nuevas para todas las personas. Saqueo era un hombre que recibía siempre, que quitaba siempre de otra cosa, de las cosas de la gente, pero llegó a ser un hombre que da, que sabe dar. ¿Por qué? El versículo 9 dice así. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque a él llegó la salvación también. Pero aquí, ojo, hay una palabra importante que dice así. Hoy ha venido la salvación a Saqueo. No, a esta casa. A causa de la salvación de Saqueo, muchos miembros de su casa pueden recibir la salvación, pueden obtener la oportunidad de recibir la salvación. Y a causa de la salvación de esta casa también, una ciudad también puede obtener la oportunidad de recibir la salvación. Conocemos una palabra similar a esta, ¿no? Hechos, capítulo 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En la ciudad de Filipos, un carcelero recibió la salvación por la prédica de Pablo y luego ese evangelio se predicó en toda su casa. Toda la familia ha obtenido una oportunidad más para recibir la salvación. Entonces la gente piensa así, ¿cierto? ¿Crees tú, cree en el Señor Jesús, en el Señor Jesucristo? Entonces serás salvo tú y tu casa. Ah, si yo recibo la salvación, entonces esa salvación será derramada automáticamente a mi familia, sobre mi familia. No, no es así. La salvación ya ha venido a mi casa, entonces yo recibí la salvación y por medio de mi predicación, mi evangelización, los demás pueden recibir la salvación. Por eso la mayoría de los que están sentados aquí recibieron la salvación de esta forma. Una prima, un primo, un hijo, hija, una madre recibió la salvación primero y luego predica el evangelio a sus seres queridos, familiares cercanos. Y después de recibir la salvación también predicamos el evangelio de esta forma a los cercanos. Por eso yo también, que he recibido la salvación por la invitación de mis cercanos, yo también tengo que abrir mi boca para predicar el evangelio. Entonces, ahí en una casa llega la evangelización, llega el evangelio, la salvación, y otros también podrán obtener esa oportunidad. Y el trabajo, el deber nuestro es predicar. Por eso estamos vivos. Por eso. A través de la historia de Saqueo, podemos conocer que, aunque sea un pecador muy grave, pero puede recibir la salvación. El Señor tiene poder para salvarlo. Nosotros también éramos pecadores que estábamos yendo al infierno, pero el Señor, con su sangre preciosa, cubrió todos nuestros pecados. Esto es la gracia. Entonces, uno que ha recibido la gracia del Señor, entonces, ¿cómo debe vivir? ¿Cómo debemos vivir nosotros? Romanos capítulo 3. Busquemos Romanos 3. Romanos 3, de 11 a 18. Perdón, Romanos 3, de 10 a 18. Leamos juntos. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Éramos así. Antes de recibir la salvación éramos así, ¿cierto? Entonces, los que han recibido la salvación por la gracia del Señor, uno debe vivir como el contrario de esa palabra, ¿cierto? Ya hemos recibido la salvación, el Señor nos justificó, ¿cierto? Por eso podemos vivir entendiendo las cosas espirituales. Cada día preguntamos al Señor y buscamos la solución del Señor. Como los niños buscan a la madre, y nosotros también preguntamos cada día al Señor, orando al Señor a través de la palabra, encontramos la solución. También permaneciendo en la iglesia, permaneciendo en el amor del Señor, en la palabra del Señor, tratamos de hacer buenas obras. Ya después de recibir la salvación podemos hacer algo para el Señor, ¿cierto? Antes nos apresurábamos mucho para cometer el pecado y nuestros pies se apresuraban mucho para cometer el pecado, pero ahora nuestros pies se apresuran mucho para predicar el evangelio, para obedecer la palabra del Señor. Por eso vinieron acá también, moviendo así sus manos, o sea, sus pies, vinieron acá, ¿cierto? Ahí, si estamos en el camino del Señor, estamos en la palabra del Señor, y estando así en la iglesia del Señor, nuestra lengua, nuestros labios y nuestra forma de la vida también se va cambiando de a poquito, poco a poco. Porque no andamos en el camino, en la senda de la destrucción, sino la senda del Señor, en el camino de la vida. Antes no temíamos a Dios, pero ahora tememos a Dios, ¿cierto? Si de verdad hemos recibido la salvación, entonces vivimos de esta forma. ¿Y qué cosa me cambió entonces? La vida del Señor, la gracia del Señor y el amor del Señor. Me cambiaron. Nos cambiaron así. Por eso, ya ahora participamos en la obra del Señor. La obra del Señor sería el último versículo de hoy, Lucas 19, 10. Lucas 19, 10. 19:10. Leamos juntos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Para buscar y salvar a los que se había perdido. Aquí, ¿qué significa los que se había perdido? Cuando Adán y Eva comieron el árbol de la ciencia del bien y del mal, ahí llegaron, o sea, entró el pecado al mundo y la muerte al mundo. Y entonces después de Adán y Eva, todos nacieron como perdidos. Sean vendidos así al diablo Satanás. Éramos así, robados por el diablo. Pero el Señor vino a la tierra a buscar a los que se habían perdido. Y muriendo en la cruz, derramando con su sangre, quitó todos los pecados. Y así, resucitándose, justificó a todos los que creen, ¿cierto? Así, se ha completado el evangelio de la salvación. Entonces, ahora también está mostrando la luz del evangelio. Y yo he recibido esa luz del Señor por medio de la fe. Y ahí hubo un cambio total de nuestra posición. Éramos hijos de tinieblas, pero ahora somos hijos de la luz. Estábamos así en la potestad de las tinieblas, pero ahora estamos en el camino del reino de su amado Hijo. Éramos perdidos, pero el Señor nos compró de nuevo y nos ganó de nuevo por el evangelio, por la sangre preciosa del Señor. Entonces, ahí, después de recibir la salvación, vivimos con ese fervor, con ese corazón del Señor.
para participar en la obra de Jesús, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si vemos en la Biblia, podemos ver la obra, la mayor obra que Jesús quiere hacer. Especialmente en San Lucas capítulo 15, sale tres parábolas, ¿cierto? Parábolas de la oveja perdida, parábolas de la moneda perdida, parábola del hijo pródigo, hijo perdido. Y cuando ese pastor encontró la oveja perdida, hubo gozo, alegría. Cuando una mujer encontró la moneda perdida, ahí hubo gozo, alegría. Cuando el padre se ha encontrado con su hijo perdido, hijo pródigo, ahí en su casa hubo gozo, alegría. El Señor quiere que todos sean salvos y está utilizando a los salvos para salvar a otros. Y ahí cuando uno logra recibir la salvación, entonces en el cielo habrá gozo, mayor gozo. Y vivimos en este mundo para este trabajo. Salmo 116, versículos desde 12 hasta 14, ahí sale una palabra que conocemos muy bien. Aquí, leamos juntos en la pantalla. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Después de recibir la salvación, ¿qué hemos hecho o qué estamos haciendo ahora? ¿O qué quieren hacer desde ahora en adelante? ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Hemos recibido la vida del Señor. Ya no nos falta nada carnalmente. ¿Por qué? Si me llega el fin, mi fin, entonces voy al cielo, al Señor. Ya tengo la esperanza de vida eterna. Hemos recibido un regalo, un don grande, la salvación tan grande. Y además, pronto vendrá el Señor por segunda vez y nos dará el galardón, la recompensa, la gloria eterna, la corona de justicia. Entonces, ante la palabra, debemos pensar, si de verdad Él me ha dado la salvación, la vida eterna, entonces, ¿qué debo hacer yo? ¿Y cómo puedo pagar a Dios por todos sus beneficios para conmigo? Esto lo seguiremos aprendiendo en la iglesia y seguiremos practicando en nuestra vida cristiana. ¿Ya? Hoy pudimos aprender brevemente sobre la historia de Zaqueo. Hoy hasta aquí. Entonces, oremos juntos para finalizar. Dios Padre, Santo y misericordioso, quien nos ama siempre, te damos gracias por permitirnos esta comunión en el Señor. Hoy pudimos meditar sobre Zaqueo, que era el jefe de los publicanos, que ha recibido la salvación por ti y que ha cambiado completamente. Y antes buscaban las cosas carnales solamente, pero después de recibir la salvación, así llegó a ser un hombre que sabe dar y repartir los que tenía. Y así nosotros también, tú nos entregaste la salvación tan grande. Entonces nosotros también, sabiendo esa importancia de la salvación, qué tan grande es la salvación que hemos recibido, y queremos también vivir con ese corazón como un deudor del amor. En este mundo hay muchas personas que todavía no te conocen y viven a su manera, a su pensamiento. Pero Señor, tú nos has salvado entonces y nos has encargado una misión tan importante de predicar el Evangelio. Así que Señor, utilízanos preciosamente y dándonos la sabiduría, la inteligencia y la valentía para que podamos salvar a algunos por nuestra evangelización. Por eso estamos también planificando los seminarios de la Biblia en la ciudad Chañaral y en diferentes ciudades, y también estamos preparando el retiro de verano que viene el próximo año. Sabemos que esto será una gran fiesta de la salvación,
Y tú quieres que todos también, todos tus hijos participen en esa gran fiesta y gran banquete. Así que, Señor, prepara así el corazón de cada uno de nosotros para que podamos participar en esa obra tuya con alegría. También, Señor, te pedimos que tú estés así en el plan de nuestra vida, que en la semana que viene, para que en nuestra vida cotidiana se manifieste solamente tu obra y tu voluntad. Te damos gracias por todo y oramos en el nombre de Jesús. Amén.